Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y a continuación escucharemos al directivo de ADIA, Jesús Alejandro Villa, quien da los resultados sobre la encuesta sindical sobre la alternancia. Esta encuesta fue realizada por el conjunto de los sindicatos del sector de la educación. Compañeros y compañeras, el día de hoy presentamos ante la opinión pública los resultados de nuestra encuesta sindical sobre el tema de la alternancia. De igual manera, estos fueron socializados y radicados debidamente ante la administración. Todo esto en el marco de la negociación colectiva. Hay que destacar de esta encuesta que fue fruto del esfuerzo colectivo de las diferentes organizaciones sindicales del sector de la educación y que busca demostrar y desmentir algunas informaciones y algunas posiciones que viene planteando la administración frente al regreso a la alternancia, según las cuales mucha gente quiere regresar y nosotros hemos observado que son unos casos aislados de algunos rectores que por llamados específicos de la administración vienen de alguna manera apuntando y respaldando esta posición de la administración del regreso a la alternancia. La encuesta sindical sobre el tema de la alternancia fue ampliamente difundida, alcanzando una muestra bastante amplia. Un total de 3.436 personas, trabajadores de la educación, al día 13 de septiembre habían desarrollado esta encuesta. Entre ellos tenemos docentes, directivos docentes, auxiliares administrativos, bibliotecarios y otros trabajadores. 4 puntos centrales nos enfocamos con el fin de desmentir esas posiciones y tener argumentos mucho más fuertes, además de los que ya hemos presentado por todos los medios sobre por qué se da nuestra oposición. Queremos desmentir con esto y dejar muy claro cuál es la realidad que se está viviendo con el tema de la alternancia y cuál es la verdadera posición del magisterio y de los trabajadores de la educación en general. La primera pregunta que realizamos es la más clara, la más sencilla. ¿Está o no de acuerdo el trabajador de la educación con la implementación del modelo de la alternancia en las actuales condiciones en que venimos trabajando? Y queda muy claro lo siguiente, el 97.1% de los encuestados dice no, con lo cual se desmienten cifras y otras posiciones que han ido circulando por allí. Nuestra posición es muy clara y la inmensa mayoría de los trabajadores de la educación no está de acuerdo con que se dé el modelo de alternancia en las actuales condiciones. En segunda instancia preguntamos si las instituciones educativas, su institución educativa, está en condiciones de garantizar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y distanciamiento. La respuesta es aún más contundente que la anterior. El 97.6% de los encuestados plantea que no lo está, que las instituciones educativas no pueden garantizarle a los estudiantes, padres de familia y nosotros como docentes el cumplimiento de unos protocolos adecuados de bioseguridad y distanciamiento. Esto ya lo habíamos planteado desde el mes de junio, cuando la administración publicó, en el caso de Medellín, solo para citar un ejemplo, unos protocolos de regreso. En tercera instancia, nos preguntamos que si existen protocolos y orientaciones para alternancia en cada institución y si estos fueron elaborados por personal experto en epidemiología y salud del trabajo. La respuesta es clara. El 68.1% dice no existen y el 28.7% dice existen, pero no fueron elaborados por personal experto en epidemiología y salud del trabajo, con lo cual claramente cualquier llamado a la alternancia en este momento sería irse a ciegas a una institución educativa sin ningún tipo de garantía y mucho menos con un respaldo científico y médico para aquello que allí se implemente como protocolo. En tercera instancia, nos preguntamos si se considera si las familias tienen las condiciones necesarias para garantizar la dotación de elementos de bioseguridad a los estudiantes. La respuesta es clara. La inmensa mayoría, más del 60%, está en que muy pocos lo tienen, casi ninguno lo tiene, o pocos o ninguno lo tiene. En tercera instancia nos preguntamos si existen protocolos de bioseguridad y orientaciones para la implementación de alternancia en la institución educativa y si existir, estos fueron elaborados por expertos en epidemiología y salud del trabajo. La respuesta es clara y muy preocupante. El 68.1% dice no existen protocolos ni orientaciones y el 28.7% dice existen, pero no fueron elaborados por expertos en epidemiología o salud del trabajo. Preocupante esto porque claramente iríamos a ciega, sin ningún tipo de respaldo científico y médico para aquello
que posiblemente de buena fe algunos rectores pretendan implementar en sus colegios como forma o como protocolo u orientación para el regreso. En cuarta instancia, nos preguntamos por las condiciones para que los estudiantes pudieran llegar a la institución con elementos de bioseguridad dotados por sus padres de familia, situación que hemos denunciado como muy grave de la Directiva Ministerial 11 y de sus anexos. Allí, nuevamente, la inmensa mayoría responde de los docentes y trabajadores que muy pocos o ninguno estaría en condiciones de hacerlo, lo cual claramente le entrega una responsabilidad a las familias que no están en condiciones de cumplir y que además no debería ser responsabilidad de ello. La dotación de elementos de bioseguridad tendría que ser una asumida por el Estado, que debería financiarla de forma completa y adecuada. Finalmente, nos preguntamos si en los últimos 6 meses se ha realizado algún tipo de adecuación locativa en la institución educativa con el fin de garantizar condiciones de bioseguridad y distanciamiento. La respuesta claramente es que no. El 95.8% lo dice de las personas encuestadas. No se ha realizado ningún tipo de adecuación locativa. Esto, además de preocupante, es muy grave porque lleva la administración con casi 6 meses, más de 6 meses de tiempo con trabajo desde casa, en el cual deberían haber aplicado todo tipo de reformas locativas. Ha hecho contrataciones que garantizaran que en ese eventual momento hipotético del regreso a la presencialidad estuviera por lo menos locativamente garantizado esto. Para nosotros entonces, como organización sindical, queda muy claro que la inmensa mayoría de los trabajadores de la educación no está de acuerdo con la implementación del modelo de alternancia, que las instituciones educativas no están en condiciones para su implementación, que no se han dado las adecuaciones locativas, que no existen protocolos con respaldo científico para en que cada institución educativa se lograra hacer esto. Y finalmente, que las familias no deben ni pueden cubrir los costos de los elementos de bioseguridad. Nosotros reiteramos entonces la posición de rechazo al modelo de alternancia que venimos sosteniendo las organizaciones sindicales y que nuestra federación FECODE ha planteado con claramente. De igual manera, llamamos a los compañeros y compañeras a estar atentos, a seguir concienciando a las familias y comunidades sobre la gravedad de este tema y plantearnos con toda contundencia el tema de la desobediencia civil. Que tengan todos una feliz tarde. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y a continuación escucharemos a Karena Caselles. Ella es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, que en el conversatorio realizado por la Escuela Nacional Sindical sobre la flexibilización laboral y libertad sindical
Habló sobre las principales controversias entre las políticas públicas y la normalidad laboral que avanza hacia la inflación de la mercantilización de las relaciones laborales y el derecho al trabajo. Escuchemos. Lo primero que de decir, y siempre hemos tenido una legislación del trabajo bastante compleja para las y los trabajadores en el país. Si todos lo recuerdan, y seguramente muchos han sido objetos de despidos, tal vez una de las normas de flexibilización que están traídas con la primera ley sexta del 45 y también con el Código Sustantivo del Trabajo, es la propia que le permite a los empleadores despedir a sus trabajadores sin justa causa. O sea, desde el principio a todos nosotros nos han violentado la posibilidad de un principio que es transversal en el derecho del trabajo, que es el de la estabilidad en el empleo. Esa tal vez ha crecido con nosotros esa realidad, y es que nosotros consideramos que la estabilidad en el empleo en sí misma no es un derecho que nosotros tenemos. Y si ustedes se fijan, y lo sé muy bien porque he leído las investigaciones que hace la Escuela Nacional Sindical, tal vez una de las mayores valías que tiene la estabilidad en el empleo es que permite, digamos que es una teoría que permite que las personas alcancen movilidad social a través de su trabajo. Entonces, si ustedes se fijan que nuestro propio ordenamiento jurídico, desde que empezó a construirse en el derecho de trabajo, ha pensado la flexibilidad en perjuicio de los trabajadores e incluso en perjuicio de los principios que en el derecho del trabajo, pues uno ya entra a advertir qué es lo que sucederá después, ¿no? Unos trabajadores flexibles que en realidad son trabajadores dependientes en lo económico, pero autónomos en lo jurídico. Esa es tal vez una de las mayores como dificultades que trae consigo esa flexibilización. Y a la par trae pues una despersonalización de las relaciones sociales, ¿cierto? Que transforma al trabajador únicamente como parte de un sistema económico y de mercado que sigue siendo reforzado o apuntalado por las normas del trabajo. Entonces, lo que nosotros hemos tenido siempre en la legislación del trabajo han sido relaciones jurídicas ya deterioradas que terminan radicalizándose con el paso del tiempo, ¿sí? Eso, no sé, el artículo sexto del Código Sustantivo del Trabajo, que es un artículo vetusto, pero que dice mucho de cómo pensábamos los contratos de trabajo accidentales o transitorios, que eran los que se hacían en Buenaventura, que eran los contratos que utilizaban para la carga y descarga, terminaron siendo en realidad la punta de la lanza de los trabajos ahora que en contratos fijos de término de un mes. Es decir, fíjense que es la misma figura jurídica que ahora se utiliza, ¿cierto? Pero que siempre ha estado en el código. Es decir, nada de esto nos es extraño. Ya venía en el código y lo que hace el código es apuntalar, pero sobre todo porque hay unas lecturas jurídicas, sobre todo de los que defienden, bueno, yo soy abogada, discúlpenme si les hablo en términos, pero de los privativistas que miran el cuerpo de los trabajadores y las trabajadoras en términos de cuerpo mercancía, ¿cierto? Y eso hace que las y los trabajadores pues estén sometidos a un régimen en el cual ellos no tienen derechos como tal, sino están sometidos al régimen del mercado, y en ese régimen del mercado pues el derecho del trabajo y el trabajo en sí mismo sufre una expropiación sustancial de lo que significa. Porque aquí no se trata un poco, que yo siempre que hablamos de flexibilización hablamos en términos de costos, ¿cierto? Pero no hablamos en términos de derechos, de qué significa para un trabajador tener derechos. Derechos a pensar, derechos a opinar, derechos a tener un plan de vida, derechos a tener movilidad social. Y entonces creo ahí que esas políticas públicas, que sobre todo pues ahora con la pandemia son como nuevas formas en viejos dilemas. Y es queremos nuevamente entrar a debatir que efectivamente lo necesario para el empleo es flexibilizarlo porque le vamos a aumentar. Eso ha sido falso. La ley del 2002 que modificó, que digamos es absurdo que nos dicen que las horas extras aquí van ahora hasta las 9 de la noche, pero por mucho tiempo hasta las 10, y van a aumentar el empleo, pues claramente fueron falsas, es decir, falsas expectativas. En realidad, esas formas de flexibilización o las fórmulas de flexibilización empresarial, lo único que aspiran es a
dar mayor fuerza o mayor control, poder de dirección empresarial en relación con los trabajadores. En realidad, cuando estamos hablando de flexibilización, lo que estamos hablando es de exacerbar un problema o una discrepancia o una asimetría de poder, ¿cierto? Y esa asimetría de poder la vamos haciendo más extensa en la medida en que les permitimos una mayor flexibilidad a las empresas en función de su beneficio. Ahora bien, uno también podría considerar que la flexibilización puede ser en favor de las y los trabajadores, ¿cierto? Mujeres que de otra manera no podrían entrar a trabajar porque no, digamos, porque no pueden cumplir unos horarios de trabajo, es decir, jornadas de trabajo diferentes, es posible, jornadas de trabajo de 36 horas, pero pagando el salario mínimo, ¿cierto? O por lo menos respetando los mínimos del Código Sustantivo del Trabajo, es una forma de flexibilización en favor de las y los trabajadores. La permisión del teletrabajo en condiciones dignas y justas para trabajadores de clase media, ¿cierto? Que pueden hacer las labores desde su casa, pero reconociendo derechos a la intimidad, a la imagen y todo lo que deriva de eso. Es decir, que hay dos maneras de construir esa flexibilización. Una, considerando que vamos a exacerbar los poderes de dirección empresarial, en el cual vamos a anular a los sujetos y entre ellos a los trabajadores, y vamos a fragmentar las identidades de las y los trabajadores, ¿cierto? Que no se van a poder organizar, que no se van a poder conocer, que no tienen las posibilidades jurídicas para, o digamos, de respeto a las formas de organización, que tal vez es uno de los mayores riesgos que, por ejemplo, ha aparejado la tercerización, y de eso Edwin creo que es testigo y lo sabe muy bien, y ha hecho unas grandes discusiones, tanto sociales como jurídicas. Y la otra, pues considerar que la flexibilización puede llegar a ser un espacio en el cual, en el debate, en la misión, en esta misión de ahora de pensarnos cómo debe ser el empleo, pues pensémonos flexibilizar en favor de las y los trabajadores, disminuir el despido descausalizado, es decir, ese es un debate que nos tenemos que dar porque no somos mercancías, luego nosotros no podemos estar sujetos a el poder de dirección omnímodo. Deberíamos acudir al convenio 158 de la OIT, que me dice que el despido siempre tiene que ser con justa causa. Eso permitirá, primero, eliminar los poderes de dirección completos, y además de eso permitirá que las y los trabajadores tengan una expectativa cierta en relación con sus trabajadores. La OIT, digamos, habla también en temas de flexibilización de la garantía laboral universal, que nos tenemos que pensar, es decir, no solo pensarnos en clave de trabajadoras y trabajadores dependientes a través de un contrato de trabajo, sino de trabajadores formales, informales o semiformales que también requieren cobertura. Requerimos ser flexibles para tener una sociedad en la cual haya una cobertura y por ende también una movilidad social. Entonces yo creo que tenemos esas dos tensiones y a partir de esas dos tensiones tenemos que construir una posibilidad. Yo no creo o no me derroto antes de tiempo, es decir, creo que esto que está sucediendo ahora, sobre todo con la pandemia, que nos arrasa y nos hace pensar que la recuperación económica es una recuperación para las empresas y por ende para los trabajadores, puede ser muy riesgoso, porque la historia nos ha demostrado constantemente que aquí la recuperación simplemente se da en márgenes digamos, los márgenes para ampliar los poderes de los empresarios o los poderes empresariales y no de los trabajadores, y pues que eso nos tiene que llevar pues a otros tipos de organizaciones, sobre todo organizaciones sindicales y de trabajadores, reforzar las demandas, sobre todo el precariado, que es, yo creo que de lo que más existe en este momento es el precariado, que tiene que ser objeto de análisis, que son, eso sí que es ultra flexibilidad, porque ni siquiera tienen cobertura de derechos laborales. Y bueno, creo yo que en ese margen están las tensiones, y pues a partir de una u otra óptica pues definiremos cuáles son la manera en la cual cada uno tiene que actuar. Y en este conversatorio sobre flexibilización laboral y libertad sindical realizado por la Escuela Nacional Sindical, también estuvo como panelista Edwin Palma, dirigente sindical y presidente de la Unión Sindical Obrera USO, quien habló sobre la tendencia en flexibilización de la contratación laboral y la desventaja que genera en el ejercicio sindical
frente a las libertades de las empresas. Escuchemos. Yo quiero empezar con una frase del maestro Antonio Bailos que dice: la libertad de contratación es hostil a la presencia de la organización y la acción colectiva. Y creo que eso resuelve de entrada los problemas que genera la flexibilización laboral. El trabajador, y es algo de sentido común, el trabajador al tener menos estabilidad laboral, pues obviamente tiene más miedo a organizarse, porque pues tiene más miedo a quedarse sin empleo, sin ingreso, y por obvias razones esto genera una resistencia a la acción colectiva. Pero por fortuna para los trabajadores, para la ciudadanía en general, porque al final a veces se quiere entender que los problemas de los trabajadores son temas allá aislados de una clase que diferente a los problemas de toda una ciudadanía. Estos problemas han venido también encontrando respuestas muy importantes por parte de todos los trabajadores, sin perjuicio del vínculo, porque hoy hay que empezar a hablar de esta clase emergente, se puede llamarse así, que es el precariado. Está sucediendo con los rapitenderos y todos los trabajadores alrededor de las plataformas. Es decir, para todos aquellos que soñaban que esa era la forma laboral del presente, la más novedosa, y que no iba a haber una reacción colectiva, pues estamos viendo reacciones colectivas. Eso es decir, así haya una indiferencia generalizada, por decirlo así, de la clase media y sin duda de la clase alta, frente a la lucha que libran estos compañeros y compañeras. Esto es muy importante, pero también lo libraron en su momento las madres comunitarias, que se organizaron, hicieron huelgas cuando ni siquiera eran consideradas como trabajadoras. Lo digo con conocimiento de causa, siempre me gusta poner de ejemplo a mi madre, que todavía sigue siendo madre comunitaria y duró muchos años totalmente deslaboralizada. Y sucedió, por ejemplo, en la industria del petróleo. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez impusieron un decreto para tercerizar más actividades, para reducir salarios, con el propósito de golpear y acabar una organización sindical. Por fortuna, nuestra organización sindical en ese momento dio el debate interno y dijo: el futuro son estos trabajadores. Y nosotros superamos hace ya casi 20 años esta discusión sobre si organizamos o no a los trabajadores tercerizados, o si los metemos en las juntas o no, en las juntas directivas. Y les cuento una anécdota. Me llamó un compañero a decirme: los trabajadores tercerizados se quieren tomar el sindicato. Yo le dije: y eso a mí me parece positivo. Es decir, la respuesta mía fue: eso no lo podemos evitar. Ojalá eso fuera, porque son compañeros que no tienen nada que perder y sí tienen mucho que ganar. Es por eso que, por ejemplo, Standing frente al precariado dice que es una clase peligrosa, y es una clase en emergencia peligrosa que, si nosotros no la orientamos políticamente, son presa fácil de las agendas neofascistas, porque las agendas neofascistas sí les están prometiendo, como hizo Trump en Estados Unidos, devolver la fábrica, devolver el empleo y obviamente para ellos mantenerse en el poder. Entonces, estas luchas de la flexibilización laboral también la dieron, por ejemplo, las mujeres en la huelga, en las famosas huelgas textileras entre los años 50 y 70. También los primeros reclamos que dieron, que elevaron esas valientes compañeras, fueron alrededor de la estabilidad laboral. Ya lo mencioné también como lo hicieron los trabajadores petroleros. Lo hemos hecho nosotros. Hoy nuestra gran cantidad de afiliados son trabajadores tercerizados, y nuestra lucha por ellos ha permitido que ellos se adhieran al sindicato y y le den fuerza de movilización al sindicato. Seguramente frente a los trabajadores directos no tenemos la misma capacidad de movilización hoy. Y de la misma manera, y quiero poner estos ejemplos para ponerlo en perspectiva positiva, porque claro, no me resigno a que estas situaciones tan complejas signifiquen una derrota, porque sin duda alguna tenemos también que redefinir nuestras acciones colectivas. Y por eso he venido en estos últimos días adoptando el criterio que conversábamos en estos días con Dan, de que también hay que flexibilizar el derecho laboral colectivo. Es decir, hay que pensar en organizaciones sindicales conformadas por trabajadores que no tengan contrato de trabajo, que no sean formales, que sean trabajadores autónomos, por ejemplo. Estamos revisando cómo organizamos a los trabajadores de Rappi, estamos precisamente mirando estatutos y todo eso. Estas son cosas que emocionan, porque al final también dan esperanza sobre que el futuro del trabajo, o que más bien el presente, pues también tiene una acción de resistencia y de autotutela, porque son los mismos trabajadores los que también no solamente están viendo cómo se organizan
para reclamar mejores derechos, incluso más allá de los derechos laborales, porque muchos de estos movimientos a nivel mundial se están organizando no para pedir una formalización laboral, por ejemplo, sino para reclamar derechos sociales, y por eso hoy poner en el marco de esta pandemia un tema que estuvo guardado en los archivos durante mucho tiempo, pero que ha sido producto de la movilización y la indignación mundial, como la renta básica, significa que las agendas de los movimientos sociales y los movimientos sindicales van a traspasar las fronteras meramente gremiales, y por eso los sindicatos también se organizan o se están redefiniendo, no solamente para hacerles reclamos típicamente gremiales a sus empleadores, sino a los poderes públicos. Y yo creo que ahí hay mucha esperanza. Sin perjuicio que nos ha generado muchos problemas, creo que también hay mucho por hacer, y eso dependerá sin duda alguna de que seamos, como decía un sindicalista italiano, seamos experimentadores sociales. Ahí está el reto, y creo que podemos hacerlo, podemos enfrentarlo, como muchos retos se han enfrentado durante muchas épocas de la historia por parte de dirigentes sindicales y de dirigentes obreros y dirigentes obreras. Y desde el inicio de la pandemia se viene hablando mucho del tema de la renta básica. Algunos senadores de la bancada alternativa vienen proponiendo esto y exigiéndolo al gobierno nacional. Escuchemos por eso a continuación a Ligia Inés Alzate Arias. Ella es directora del Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la CUT Nacional, quien habla sobre la propuesta de la central de un modelo de renta básica que favorezca al país y sobre todo a la clase trabajadora. La central, esta es una propuesta, una de las propuestas fundamentales que queremos animar, y que como propuesta pues tiene muchas aristas, muchas dimensiones que realmente nos pueden llevar a pensar cómo trabajamos en este momento este tema de la renta básica. Y para ello yo quise tener como dos escenarios. Un primer escenario es este sistema económico neoliberal, un sistema que es una máquina económica inventada por el hombre. A mí eso me llama mucho la atención cuando lo digo, porque yo siempre he creído que todo lo que hay inventado y que le produce o nos hace daño a hombres y mujeres en este planeta es porque solamente conduce al interés de una minoría, como ha sido el modelo neoliberal, y además basado en un tema de la individualidad. Y cuando los temas son de la individualidad, son temas que realmente llevan a lo que hoy tenemos, a una acumulación muy degradante, muy fuerte, y a que la riqueza no sea redistribuida, y a que en el mercado laboral tengamos la situación de pobreza y de vulnerabilidad más alta. Y a nivel socioeconómico, antes de la pandemia, esto ya era inviable, especialmente para los escenarios del empleo. Pero me parece mucho más importante lo que estamos pensando y lo que se pensó el 20 de julio. El 20 de julio, cuando se instaló el Congreso, yo creo que allí nos dieron unas medidas importantes. Aida Bella presentó con mucha claridad lo que iba a ser este tema de la, digamos, de la necesidad de una renta básica de emergencia, que es una cosa muy concreta y que era destinada a los 10 millones de familias, que ahorita les digo cuántos sumarían eso, pero me parece muy importante que el patrimonio público pues, representado en el CENIG y en Ecopetrol, que tuviera pues una agenda contundente para que este tema también fuera un tema esencial en el país. Y pues el tema de la paz y de la negociación de la paz con el ELN ha sido una de las preocupaciones esenciales, digámoslo así, para el contexto actual. Y creemos que la instalación del Congreso, ya se han presentado, en la sola instalación del Congreso presentaron 375 proyectos de ley, que fueron los 160 en el Senado y 215 en la Cámara de Representantes. Sin embargo, todo esto que el gobierno ha presentado no ha querido
darle ninguna salida a lo que debería ser atender la crisis como tal. En ese sentido, entonces, para la Central Unitaria de Trabajadores, así que ha sido tan importante el tema de la renta básica, la queremos ampliar con aspectos fundamentales que hoy hay que tener en cuenta. Es decir, la renta básica es muy antigua, muchos saben que viene de siglos atrás, que Europa la ha trabajado mucho, pero la renta básica en Colombia tendría cosas muy, muy específicas. Primero, esa sería una salida hoy en la emergencia y es una propuesta muy puntual. Ustedes ya lo han escuchado y hay Facebook Live de eso, Iván Marulanda lo ha dicho. Pero Colombia tiene que contar en una renta básica para los escenarios de biodiversidad, porque es un país muy rico y eso es lo que también cuenta. La capacidad de resiliencia que tenemos, o sea, nosotros tenemos una capacidad para superar los efectos adversos de este país muy alta, nos volvemos un modo. O en Samaniego, Nariño, le dijeron claramente al presidente, si no vino aquí de una vez con un auxilio, chao. Bueno, y cómo vamos a enfrentar también el tema del calentamiento climático que cuenta para toda esta situación y para el bienestar y la dignidad de todos y todas. También contamos hoy con una fractura social, eso da cuenta de la dificultad que tenemos en el Comité Nacional de Paro para unirnos y el regreso de la mayoría de la población joven y el futuro del trabajo al esclavismo. Producto de eso ha sido lo que ellos consideran como el trabajo, el teletrabajo y el trabajo en casa, que Stephanie nos lo ha explicado muy bien y puntualmente, y que prácticamente el trabajo en casa da cuenta hoy de cómo es un esclavismo permanente y quieren meternos a esa concepción individualista del modelo nuevamente. Estos componentes hay que tenerlos en cuenta para abordar el tema de renta básica porque, por ejemplo, el componente ambiental como factor económico se tuvo pues en cuenta muy tarde y las reglas del juego de la economía favorecen la competencia en vez de la colaboración. Por eso este país vendió todo lo que fue, salió de toda esa parte y este tema ambiental como factor económico, pues digamos que desabasteció muy buena parte de la riqueza del país en la forma en cómo va. Y prácticamente estamos muy lejos de un modelo que sea sostenible, de un modelo que erradique la desigualdad y que nos dé pues la confianza necesaria para que realmente podamos concebir esto. ¿Eso por qué lo digo? Porque si hay una renta básica que debería ser universal, en el nivel individual contaría para ser un colectivo común la renta básica, todas las condiciones de que les acabo de nombrar, de biodiversidad, de capacidad, porque un ciudadano con bienestar, bien reconocido en sus derechos y bien organizado, es un ciudadano que si tiene una renta básica y un mínimo para estar en la casa y estar bien, colabora con el medio ambiente, ayuda a crear recursos sociales y puede volverse un cooperador y colaborador. Él dice, yo tengo un bienestar, estoy recibiendo para comer y para vivir. Aquí se dañó una quebrada, vamos a arreglarla entre todos y esa acción produce una riqueza social contundente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta porque no es solamente la renta básica por la renta básica y porque produce capital social, ¿sí? Cada persona puede dejar de trabajar unos meses hasta unos años y esto es una solución a corto plazo para dar dignidad y libertad al ser humano. Entonces van a existir varios elementos. El de la renta básica universal, que es el salario o el dinero que recibe una persona por ser ciudadano de un país o de una nación, es incondicional. No sé si está trabajando, si no está trabajando, en fin, sería un ideario muy interesante en Colombia. ¿Por
porque en otros países de Europa sí lo hay. La renta básica es un sistema político, en un sistema político como el nuestro, que es un Estado que delega 4 años las responsabilidades en un gobierno, serviría para ese momento en que no hay responsabilidad hacia nosotros y puede convertirse en una solución, pero a corto plazo, para evitar pues un estallido social como el que puede estar preparándose en este país con las condiciones en que estamos. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fenswagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Fenswagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874.000 hogares y más de 12.000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144.000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.